Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a terminar el diseño de la amapola realizada con 2 agujas. En los videos anteriores hemos hecho los capullitos y esta amapola. Los enlaces podéis ver en la descripción del video y hoy vamos a ver cómo hacer la flor y las hojas. Materiales que necesitamos son hilos del grosor adecuado para trabajar con agujas de 3 milímetros y un par de agujas de 2 milímetros y medio. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Vamos a necesitar también un trocito de hilo en color negro. Aparte del hilo necesitamos un poco de alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. También vamos a necesitar un pegamento, una aguja y tijeras. Con el hilo en color negro montamos 12 puntos. Tejemos 2 hileras del derecho. Hilera número 3 también tejemos con el hilo en color negro. El motivo que vamos a repetir 4 veces es un punto del derecho, un aumento, echamos una hebra a la aguja derecha, un punto del derecho, un aumento y un punto del derecho. Repetimos, un punto del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra y un punto del derecho. Ya tenemos 2 repeticiones. Continuamos, un punto del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra y un punto del derecho. Repetimos, un punto del derecho, una hebra, un punto del derecho, una hebra y un punto del derecho. Hilera número 4, tejemos todos los puntos del derecho. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 20 puntos. Las hebras tejemos como punto derecho, pero por detrás. Derecho y la hebra como punto derecho por detrás para que el punto quede cerrado.
tenemos 4 hileras con el hilo en color negro. Cortamos el hilo, dejamos un trocito. Y ahora vamos a añadir el hilo rojo. Vamos a formar 4 pétalos iguales. Así que como tenemos 20 puntos, vamos a trabajar sobre 5 puntos y después repetimos otras 3 veces más el mismo patrón. La primera hilera de los aumentos con el hilo en color rojo. Tejemos 2 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 2 puntos del derecho. El resto de los puntos se queda en espera, los podemos pasar a un imperdible o dejarlos en la misma aguja si no nos molesten. Giramos la labor, hilera número 2 tejemos toda del derecho. Las hebras, los aumentos, seguimos tejiendo por detrás para que el punto quede cerrado. Hemos aumentado 2 puntos, así que ahora el pétalo debería tener 7 puntos. Giramos la labor, hilera número 3, tejemos 3 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto y tejemos 3 puntos del derecho. Giramos la labor, deberíamos tener 9 puntos, hilera número 4 tejemos toda del derecho, hilera número 5, empezamos con 4 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, a cada lado del punto del centro del pétalo aumentamos un punto a cada lado y terminamos el pétalo con 4 puntos del derecho. Hemos aumentado 2 puntos, así que ahora el pétalo debería tener 11 puntos. Tejemos hilera número 6, 4, las hebras seguimos tejiendo por detrás. Hilera número 7, empezamos con 5 puntos, hacemos un aumento, tejemos el punto del centro, hacemos un aumento y terminamos con 5 puntos. Deberíamos tener 13 puntos. Hilera número 8 tejemos del derecho, hilera número 9 empezamos con 6 puntos del derecho. Aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y tejemos 6 puntos del derecho.
Aumentamos 2 puntos, así que deberíamos tener 15 puntos. Hilera número 10, tejemos del derecho. Hilera número 11. Empezamos con 7 puntos. Hacemos un aumento, tejemos el punto del centro, hacemos un aumento y terminamos el pétalo con 7 puntos del derecho. Aumentamos 2 puntos, así que deberíamos tener 17 puntos. Tejemos hilera número 12. Hilera número 13, empezamos con 8 puntos. Aumentamos un punto, tejemos el punto del centro, aumentamos un punto y tejemos 8 puntos del derecho. Aumentamos 2 puntos, deberíamos tener 19 puntos. Tejemos hilera número 14 del derecho. Hilera número 15, que es la última hilera de los aumentos. Empezamos con 9 puntos del derecho. Aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho. Aumentamos un punto y tejemos 9 puntos del derecho. Tejemos hilera número 16. Hemos aumentado 2 puntos, así que ahora deberíamos tener 21 puntos. Tenemos 21 puntos. Ahora tejemos 14 hileras sin aumentar. Después de hacer las 14 hileras sin aumentar, la labor queda de esta manera. Ahora vamos a empezar a disminuir. La primera hilera de las disminuciones. Hacemos un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 15 puntos del derecho,
2 puntos juntos del derecho, y un punto del derecho. Hemos disminuido 2 puntos, ahora deberíamos tener 19 puntos. Todas las hileras pares tejemos del derecho. Hilera número 3 de las disminuciones, tejemos un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, trece puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Hilera 4 tejemos todos los puntos del derecho, deberíamos tener 17 puntos. Hilera número 5, tejemos un punto del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 11 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho y un punto del derecho. Hilera número 6, tejemos todos los puntos del derecho, deberíamos tener 15 puntos. Ahora cerramos todos los puntos. Pasamos el primer punto sin tejer, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tejemos un punto derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Para cerrar el último punto, pasamos el punto que tenemos en la aguja derecha a la aguja izquierda sin tejer. Y ahora montamos el último punto por encima del punto anterior.
Ahora tejemos este punto del derecho, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Y ya tenemos el primer pétalo terminado. Ahora esta parte repetimos otras 3 veces más. Así que aquí vamos a añadir el hilo en color rojo. Y aquí otra vez vamos a trabajar sobre los primeros 5 puntos que tenemos en la aguja izquierda. Empezamos la primera hilera de los aumentos. Tejemos 2 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho, este es el punto del centro, aumentamos un punto y tejemos 2 puntos del derecho. Hilera número 2, tejemos todos los puntos del derecho y las hebras tejemos como punto derecho por detrás, para que el punto quede cerrado. Y continuamos con las hileras de los aumentos, igual que en el pétalo anterior. Después tejemos 14 hileras sin aumentar y terminamos con las hileras de las disminuciones. Aquí ya tengo todos los pétalos terminados. Podemos esconder los hilos en color rojo, los que tenemos en el centro. Y estos hilos que tenemos arriba, vamos a bajar todas estas vueltas que tenemos con los menguados. Ahora, si vamos a utilizar el hilo para unir los pétalos, lo dejamos sin cortar. Y si vamos a utilizar un pegamento para pegar los pétalos, este hilo lo podemos cortar. Hacemos con todos los pétalos hacemos lo mismo, escondemos los 2 hilos o uno de ellos dejamos sin cortar y los hilos de color negro de momento dejamos sin cortar. Ahora con uno de los hilos negros vamos a unir esta parte. Este es el lado revés de la flor y este es el lado derecho de la flor. Así que cogemos un hilo y cosemos el lateral.
Aseguramos el hilo. Lo podemos cortar y ahora con el otro hilo pasamos por el borde. Pasamos por el borde. Y de momento lo dejamos sin cerrar. Dejamos el hilo. Ahora vamos a formar la flor. Dejamos el lado derecho por dentro y vamos a levantar los pétalos. Pero antes de levantarlos, en uno de los dos pétalos vamos a poner un alambre. El alambre pasamos por dentro del agujerito y aquí por el borde empezamos por la parte del color negro. La subimos más o menos hasta donde empiezan las disminuciones. Ahora le damos un poquito la forma y tenemos que coser estos dos pétalos si tenemos el hilo por aquí sin rematar del todo, o lo pegamos. Ahora hacemos lo mismo con el otro pétalo, pero sin alambre. Y al último pétalo vamos a colocar el alambre. Así que hacemos lo mismo que antes. Empezamos por dentro del agujerito. Ahora pasamos por la parte del color negro. Y ahora subimos por el borde del pétalo. Dejamos de momento los alambres de esta manera, luego los vamos a juntar con el tallo y taparlos. Ahora vamos a ver cómo hacer el centro. Con el hilo en color verde
Con el hilo en color verde montamos 7 puntos. Y tejemos 14 hileras del derecho. Tenemos 2 hileras, hacemos otras 12 hileras igual que estas. Y después cerramos los puntos. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Cortamos otro trocito del hilo verde. Enhebramos una aguja. Y pasamos el hilo a 2 puntos del borde. De momento lo dejamos dentro. Ahora enhebramos este hilo de cerrar la última vuelta. Doblamos la labor. Estos 2 hilos se quedan fuera. Así doblamos la labor y cosemos el lateral. Y ahora pasamos el mismo hilo alrededor del borde. Dejamos sin cerrar. Este extremo escondemos dentro. Ahora vamos a cerrar esta parte. Aquí hacemos un nudo. Y también los 2 extremos escondemos dentro.
rellenamos un poquito la pieza. Y ahora, para formar el tallo, dentro de esta pieza vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener entre 25 y 30 centímetros. Así que colocamos esta parte dentro de la pieza. Aquí voy a echar un poquito de pegamento. Cerramos el agujerito. Y ahora esta pieza colocamos dentro. Y ahora vamos a cerrar el agujerito de la flor. Tiramos bien del hilo. La flor ya tenemos hecha. Ahora, antes de tapar el tallo, vamos a ver cómo hacer las hojas. Vamos a montar 6 puntos. El extremo dejamos un poquito largo. Formamos el primer punto. 2, 3, 4, 5 y 6. La primera hilera. Tejemos 6 puntos del derecho. Giramos la labor, vamos a aumentar 4 puntos. Introducimos la aguja dentro del punto, del primer punto, sacamos un punto y lo colocamos en la aguja izquierda. Tenemos un punto, repetimos. 2, 3, 4 dentro del punto y 4. Tenemos 10 puntos. Hilera número 2, tejemos 10 puntos del derecho, giramos la labor, aquí también aumentamos 4 puntos, uno, 2, 3 y 4. Deberíamos tener 14 puntos. Hilera número 3, tejemos 14 puntos, giramos la labor, hilera número 4, cerramos 4 puntos, pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto del derecho
y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Hemos cerrado un punto. Hemos cerrado 2, 3 y 4. Tejemos el resto de los puntos del derecho. Deberíamos tener 9 puntos en la aguja izquierda, más el punto que tenemos en la aguja derecha. En total tenemos 10 puntos. Giramos la labor, hilera número 5, también vamos a cerrar 4 puntos. Uno, 2, 3 y 4. Tenemos 5 puntos en la aguja izquierda más un punto en la aguja derecha. Terminamos la vuelta. Giramos la labor y aquí aumentamos 4 puntos. Uno, 2, 3 y 4. Tenemos 10 puntos. Hilera número 6. Tejemos 10 puntos del derecho. Giramos la labor y aumentamos 4 puntos. Uno, 2, 3, 4. Tenemos 14 puntos. Hilera número 7, tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 8. Cerramos 4 puntos. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. Deberíamos tener 9 puntos en la aguja izquierda y un punto en la aguja derecha. En total 10 puntos. Hilera número 9. Cerramos 4 puntos. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. Deberíamos tener 5 puntos en la aguja izquierda y un punto en la aguja derecha. Giramos la labor
aumentamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Deberíamos tener 10 puntos. Tejemos 10 puntos del derecho. Esta es hilera número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos la labor, aumentamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 14 puntos. En la hilera número 11 tejemos 14 puntos del derecho. Hilera número 12, cerramos 4 puntos. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. Hilera número 13. Cerramos 4 puntos. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. En total deberíamos tener 6 puntos. Giramos la labor. Ahora vamos a aumentar solamente 3 puntos. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora deberíamos tener 9 puntos. Hilera número 14, tejemos 9 puntos del derecho. Giramos la labor. Aquí también aumentamos solamente 3 puntos. Deberíamos tener 12 puntos. Tejemos hilera número 15. Tejemos los 12 puntos del derecho. Giramos la labor.
hilera número 16, cerramos 4 puntos. El resto de los puntos tejemos del derecho. Deberíamos tener 8 puntos en total. Giramos la labor, hilera número 17, cerramos 4 puntos. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. Deberíamos tener 4 puntos en total. Giramos la labor, aumentamos 3 puntos. Deberíamos tener 7 puntos. Hilera número 18, tejemos los 7 puntos del derecho. Giramos la labor, aumentamos 3 puntos. Deberíamos tener 10 puntos. Tejemos 10 puntos del derecho. Esta es hilera número 19. Hilera número 20, cerramos 4 puntos. Y el resto de los puntos tejemos del derecho. Deberíamos tener 6 puntos en total. Hilera número 20, hilera número 21, cerramos 4 puntos, uno, 2, 3 y 4. El último punto tejemos del derecho. Hilera número 22, tejemos 2 puntos del derecho. Giramos la labor y cerramos los 2 puntos. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Ahora dentro de la hoja vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que la hoja. Colocamos el alambre
por el centro de la hoja. Tapamos alrededor de 1 centímetro y medio del alambre. Primero tenemos que pasar el hilo hacia el centro. Y ya tenemos una hoja hecha. Hacemos 3 hojas iguales que esta, otras 3 hojas iguales que esta. Ya tengo todas las hojas hechas, tengo la flor y también vamos a necesitar los capullitos y la amapola que hemos hecho en los videos anteriores. Todos los enlaces necesarios para terminar el diseño podéis encontrar en la descripción del video. Bajamos alrededor de 10 centímetros. Y aquí vamos a colocar las dos hojas, las dos primeras hojas. Bajamos otro poquito y podemos ir colocando los capullitos
Y ya tenemos la amapola terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.